Iniciamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Desde la Mesa de Bioemprendimiento de la Red Universitaria Emprendimiento Reúne de ASCUM, le damos la bienvenida al ciclo de conversaciones sobre bioemprendimiento. En esta ocasión trataremos la economía verde, concepto y perspectiva. Antes de iniciar este evento, deseo contarles que la Red de Bioemprendimiento Reúne... ¿Ya? Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Muy buenas tardes de la Mesa de Bioemprendimiento de la Red de la Mesa de Bioemprendimiento de la Red Universitaria de Emprendimiento Reúne. Bienvenida al ciclo de conversación. La bienvenida. Ok, qué pena, tenía abierto YouTube. Bueno, entonces seguimos. Antes de iniciar este evento, deseo contarles sobre la Red de Bioemprendimiento Reúne, que busca desarrollar actividades de apropiación social del conocimiento para fortalecer el emprendimiento universitario asociado a la biodiversidad, los bionegocios y la biotecnología. Esta iniciativa está integrada por las universidades como la Universidad del Externado de Colombia, la Universidad de La Salle, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Católica de Colombia y por supuesto nuestra Universidad Antonio Nariño. Un saludo a todas las personas que están presentes y también para los que van a ver nuestra transmisión en YouTube. Iniciamos este encuentro con unas palabras de bienvenida del doctor Alfonso Parra, vicerrector de Ciencias, Tecnología e Innovación de nuestra Universidad Antonio Nariño. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes, muchas gracias Rosa, es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero además agradecerle al doctor Javier Sabogal su compañía, la presencia que tendrá el día de hoy, al doctor Mauricio Cárdenas, por supuesto, presidente de la Cámara Verde de Comercio, y al doctor Alejandro Gómez, pues que trabaja en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Es un honor contar con su presencia en este ciclo de conversaciones que giran en torno al bioemprendimiento, a la economía verde y en donde trataremos sus conceptos y perspectivas. ¿Qué les puedo decir yo? Pues que esto es una iniciativa muy interesante en la medida en que estamos haciendo las cosas como al menos este servidor cree que debemos hacer, es decir, trabajando de manera colaborativa y pues invitando al mejor talento a que nos comparta sus experiencias. Reúne la red de emprendimiento universitario, pues en donde Rosa Alejandra Cajavilca, en conjunto pues con sus colegas, ha venido sacando esta iniciativa adelante, pues notablemente a la Escuela Colombiana de Ingeniería, a la Universidad Externado de Colombia, a la Universidad Militar Nueva Granada y a la Universidad Católica, pues es de esa manera colaborativa como podemos conseguir los objetivos que queremos. Si nosotros, pues con las recomendaciones que nos ha dado la Comisión de Sabios, queremos buscar que Colombia sea un país que se mantenga azul y verde, que donde brillen todos los temas bio, pues por supuesto que tenemos que comenzar por alguna parte y esa parte pues es de manera colaborativa como los menciono. Nos va a tomar tiempo, la transformación inicia con una formación, o sea, tenemos primero que formarnos, tenemos que aprender y después tomar los riesgos siempre prudentes que debamos para lograr concretizar esos bioemprendimientos a todo lo ancho de lo que significa esta palabra, emprendimientos universitarios asociados a biodiversidad, a bionegocios, a biotecnología y pues a lo que haya de venir. Estoy seguro que con nuestros conferencistas, con la experiencia que tienen y con las responsabilidades que tienen los roles que están desempeñando actualmente, pues tendremos muy buenos insumos para dar un paso más en esa espiral virtuosa de transformación, de formación y por supuesto de mantener a Colombia azul y verde y con una economía mucho más fuerte basada en temas bio, donde la propiedad intelectual también brille por su presencia. No siendo más, les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, doctor Alfonso. Hoy pues nos acompaña en el panel de conferencistas el doctor Javier Sadoval,
de la Universidad de Massachusetts de Hampstead, que nos hablará sobre el concepto y perspectiva de la economía verde desde la visión académica. También nos acompañará el doctor Alejandro Gómez, asesor de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También nos hablará sobre las acciones del sector público para el desarrollo económico sostenible. Y Mauricio Cárdenas, presidente de la Cámara Verde de Comercio, que nos hablará sobre la configuración de la Cámara de Comercio, Desarrollo de Capacidades y Redes Empresariales. Desde esas tres perspectivas daremos inicio entonces al evento. Carolina, pues te escuchamos para presentar a nuestro invitado. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este segundo ciclo de conversaciones que iniciamos en el tema de bioemprendimiento. Yo quiero darle la bienvenida al profesor Javier Sabogal. Javier es doctor en conservación ambiental de la Universidad de Massachusetts Amherst, candidato a doctor en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en gestión ambiental del Instituto de Estudios Ambientales y administrador de empresas de la misma universidad. Tiene amplia experiencia docente e investigativa en temas de gestión ambiental, economía ecológica y economía ambiental. Es cofundador de la empresa JM Data, que usa el poder del Machine Learning y la inteligencia artificial para orientar a las organizaciones en su estrategia y sus procesos. Bienvenido, profesor Javier, y el auditorio es suyo. Muchas gracias, profesora Carolina, por esa presentación y a ustedes por la invitación. Este es un espacio muy interesante para discutir este tema de la economía verde. Y bueno, vamos a hacer algunas reflexiones que espero profundizar en las preguntas y comentarios con los participantes. Vamos a hablar entonces de algunos conceptos previos. La economía verde, como muchos de estos conceptos, es algo que parece venir y repetirse y repetirse. La historia se repite, es parte del título de un artículo que escribimos con el profesor Enrique Hurtado sobre el desarrollo sostenible, y la economía verde pues parece ser otra parte de esa ola que estamos viendo. Empezamos entonces en 1972 con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, donde se da una gran fuerza institucional a la discusión sobre el impacto del crecimiento poblacional y el uso de los recursos en el ambiente. Es una fecha muy importante que lleva a la discusión y a la acción por parte de las naciones en este sentido. Se habla entonces de crecimiento económico y ambiente, cómo estamos impactando. En el 84 se crea una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y a esta comisión se le pide crear un informe sobre cómo se está dando esta relación, cómo estamos impactando el ambiente, cómo el desarrollo interrelaciona con el ambiente, y producen un informe muy famoso que es Nuestro Futuro Común, que se conoce como el informe Brundtland a veces, que fue publicado en 1987 y presentado en Kioto. Este informe es importante porque plantea una definición que usamos en muchas ocasiones de desarrollo sostenible, que es satisfacer las necesidades del presente sin poner dificultades a las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Entonces nos incluyen dos elementos bien interesantes. El primero, cómo el desarrollo interrelaciona con el ambiente. El segundo, pensar en las generaciones futuras, pensar en esa equidad intergeneracional. El tema de la economía verde se introduce teóricamente por Peirce en 1989, que nos presenta una hoja de ruta para lograr un mejor desarrollo. También en ese sentido, incluir un mejor uso de los recursos y reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Y con estos elementos llegamos a Río 1992, donde se adopta entonces este concepto de desarrollo sostenible
que es el primer elemento que quiero tratar. Y es un concepto bien interesante porque yo lo llamo un concepto elástico, que fue definido aquí. Es elástico por varias razones, entre ellas, dado que fue acordado en Naciones Unidas, pues tiene que responder a intereses de una diversidad de países con diversidad de intereses. Países industrializados, altamente responsables de los riesgos e impactos ambientales, países en camino de industrialización y países pobres. Entonces tenemos un concepto que es flexible y es tan elástico que puede ser usado por aquellos que llaman ambientalistas extremos o el gerente de un gran banco con acciones multinacionales. Cualquiera de ellos puede usarlo en esa franja. Desarrollo sostenible es este tipo de concepto. En 2002, en Johannesburgo, se da un nuevo empujón a ese concepto de desarrollo sostenible y hay algo muy importante y es que se plantea que la sociedad tiene los recursos suficientes para acabar con la pobreza y para acabar con la inequidad. Entonces el problema no es de recursos y este es un elemento nuevo que se adiciona entonces al concepto de economía verde. En la economía verde estamos hablando entonces en Río +20, en una revisión a lo que se ha avanzado desde Río 92, a cómo se está implementando el desarrollo sostenible y se pone en el centro de la agenda la economía verde, como aquella que contribuye al bienestar de los seres humanos, implica un mejor manejo de los recursos, menores impactos ambientales y una economía con menores emisiones. Eh, Vemos entonces cómo estos conceptos van evolucionando, pero hay elementos que se mantienen. Lo importante aquí entonces, desde un acercamiento teórico, es cómo evaluamos estos conceptos. Y la propuesta entonces es a usar el tema de sostenibilidad fuerte y débil para evaluar estas aproximaciones de desarrollo sostenible y, en el caso de nuestra presentación de hoy, economía verde. La sostenibilidad débil nos plantea que el capital natural es un capital que puede ser sustituido por otro tipo de capitales. Por ejemplo, si reducimos ese capital natural, lo podemos sustituir con desarrollos en capital tecnológico. En ese sentido, podemos revertir los daños ambientales que creemos siempre y cuando invirtamos en capital tecnológico, capital humano y de esa manera pues seguir avanzando en la sostenibilidad. Esta aproximación está muy de la mano con las propuestas de desarrollo sostenible de la economía llamada ortodoxa. Y tenemos en el otro extremo la sostenibilidad fuerte, que nos dice que no, que el ambiente no es un capital, el ambiente debe ser tratado como un patrimonio y esto es muy importante y recientemente ha sido adoptado por la CEPAL, por ejemplo, y como no es un capital, no lo podemos sustituir por el capital humano o capital tecnológico. Al contrario, debemos cuidarlo, preservarlo y no pensar que podemos destruirlo y después revertir los daños que creemos en el ambiente. Entonces, con estas dos miradas podemos ver cómo se dan las aproximaciones a esta economía verde. La economía verde entonces toma en consideración esos aspectos sociales, ambientales y económicos. Desde Johannesburgo 2002 tenemos ese foco en el bienestar social y ambiental, acabar la pobreza, por ejemplo. Se insiste fuertemente en el crecimiento económico y es así como estamos hablando de crecimiento verde. ¿Y esto por qué se da? La economía verde surge con mucha fuerza después de la crisis económica del año 2008. En el 2008, recordemos, sufrimos una crisis económica muy fuerte donde se hicieron evidentes dos cosas particularmente. Primero, las grandes inequidades
en nuestros sistemas socioeconómicos y los fuertes impactos ambientales que éstas estaban creando. Entonces, varios gobiernos, de manera importante el de Estados Unidos, gobiernos europeos, plantearon unos programas de recuperación verdes, de crecimiento verde, tomando los elementos de la economía verde. Y así se plantearon inversiones en sectores sociales, para el desarrollo, para reducir la inequidad y en temas ambientales, pero desafortunadamente lo que vimos a partir de esos programas de recuperación es que la mayor parte de la inversión se realizó en programas de crecimiento económico tradicional. Y aquí volvemos al tema de sostenibilidad débil. Ese fue el enfoque que se dio y desde luego el crecimiento económico medido tradicionalmente como crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, esa economía verde pues resultó no ser tan verde. La economía verde también ha tenido un gran avance en la economía de bajo carbono. Entonces, cada vez más la crisis ambiental, el cambio climático se hace evidente, particularmente a partir del informe Stern. Se nos dice que la crisis es real, que debemos actuar ya, porque o si no los costos serán muy altos, y se da un fuerte énfasis entonces en los programas de economía verde a la reducción de emisiones causantes del cambio climático, tendiendo a economías de bajo carbono. Es así como tenemos nosotros entonces las metas de reducción de emisiones que rondan los 30% de reducción de emisiones al año 2050, por ejemplo, hasta metas ambiciosas de 50%, o los países más comprometidos hablan de ser carbono neutrales a 2050. Entonces es un gran cambio en la política de crecimiento a nivel internacional. Otro elemento muy importante es el uso eficiente de los recursos para lograr ese crecimiento económico y reducir el impacto ambiental. Estamos entonces en una visión que nos habla de separar estas dos variables. Tradicionalmente, los críticos del desarrollo planteaban que todo crecimiento implicaba fuertes impactos y degradación ambiental. La visión de sostenibilidad débil en la economía verde nos dice que no, que podemos crecer y al mismo tiempo mejorar en temas de sostenibilidad ambiental. Y nos hablan entonces de preservar el capital natural, nuevamente un enfoque de sostenibilidad débil. Y bueno, la economía verde se vendió desde Río +20 como una que nos genera mayor crecimiento frente a la economía tradicional que se ha llamado economía marrón. Esta promesa surge de un modelo de simulación muy interesante, pero que obvió explicar que se hizo se asumió que la inversión era igual en los dos tipos de crecimiento, para el escenario de crecimiento verde y para el escenario de crecimiento de economía marrón. Sin embargo, la simulación no se hizo de esa manera y la inversión en crecimiento verde en efecto tenía un 10% más de inversión. La economía verde entonces, como captura elementos de desarrollos pasados, se ha llamado un concepto sombrilla, porque dentro de ella caben muchísimos otros avances en estos temas de sostenibilidad, tanto débil como fuerte. Entonces voy a resaltar aquí algunos y los otros quedan para posteriores discusiones. Elementos asociados a esta economía verde son un concepto muy importante de manejo eficiente de los recursos y producción limpia, que lleva ya un gran desarrollo desde los años 70 y cae dentro de este concepto sombrilla de economía verde. Una economía circular, que es un desarrollo de estos conceptos previos,
que busca cerrar ciclos y busca el aprovechamiento de los recursos desde la cuna hasta la tumba y reintroducirlos al proceso de producción y consumo, y nuevos conceptos como los conceptos de infraestructura verde, reemplazar los procesos de desarrollo económico en inversión en cemento y acero por inversiones en infraestructura verde para manejo de aguas residuales, para manejos de suelos, en fin. El concepto de bioeconomía, muy importante para la economía colombiana, aprovechar esa riqueza de la biodiversidad para producir y prestar servicios, y los sistemas productos-servicios que han tenido un gran desarrollo en algunas economías industrializadas, donde los productores son propietarios de los productos y prestan el servicio a los consumidores. De esta manera se logra un mejor manejo de los recursos. Pensemos, por ejemplo, en la renta de vehículos, donde los consumidores no son propietarios del automóvil, simplemente lo rentan cuando lo necesiten. A pesar de todos estos desarrollos y gracias a esa concepción de sostenibilidad débil que ha predominado, tenemos sin resolver muchos de los problemas ambientales que iniciaron estas discusiones desde 1972 en Estocolmo. El cambio climático sigue creciendo, el manejo de los océanos sigue siendo ineficiente, la deforestación es rampante, perdemos mucha biodiversidad, acceso y calidad del agua es deficiente, la desigualdad y la pobreza siguen siendo una de las problemáticas mayores de nuestra sociedad y muchos otros. Pero no quiero ser pesimista con esta aproximación, tenemos que seguir abordando estos temas con la economía verde, tal vez desde un enfoque de sostenibilidad fuerte logremos transformaciones reales de nuestros sistemas socioeconómicos y se nos presentan importantes oportunidades. Lo primero, hay que dar prioridad a la gente y al ambiente por encima de las ganancias, por ejemplo. Entonces, así lograríamos una transformación importante. Los planes de recuperación de esta crisis que estamos viviendo en la actualidad deben ser diferentes a los planes que se plantearon después de la crisis del 2008 para que las inversiones efectivamente se den en los componentes de sostenibilidad y no en la tradicional aproximación de economía verde. Algunos ejemplos de emprendimiento que se están desarrollando con esta aproximación de economía verde. El primero de ellos, capturar el CO2. El CO2 es uno de los gases que nos causa la problemática de calentamiento global. Bueno, la idea es absorberlo desde la atmósfera. Ya los sistemas naturales no son suficientes para hacer la captura a los niveles requeridos para reducir las concentraciones del CO2 en la atmósfera, y empresas como Global Thermostat están desarrollando tecnologías y tienen algunas plantas pioneras para esa captura directa de la atmósfera. Lo segundo es usar ese CO2. El CO2 es un gas con valor comercial y se utiliza en diferentes industrias y nuevos emprendimientos y tecnologías. Por ejemplo, se usa para crear biofertilizantes en la industria de alimentos y bebidas, se utiliza con frecuencia en la industria de gas industrial, industria de plásticos, se crean plásticos a partir del CO2, nuevos materiales de construcción para reemplazar los muy contaminantes como el cemento, y esta planta en Chile es un ejemplo de nuevos desarrollos. Estos son combustibles sintéticos creados a partir del CO2. Entonces podemos capturar el CO2 y después utilizarlo en procesos industriales. Otro ejemplo es el de pantalones bien puestos. Los pantalones denim o jean, como les llamamos, pues tienen un gran impacto ambiental. Aproximadamente 1.500 litros de agua se utilizan para producir el algodón de un par de pantalones. Representa el 2.6% de uso de agua global,
11% de los pesticidas usados globalmente, emisiones alrededor del 1% del total de las emisiones globales y 2.3% de la tierra arable global se utiliza para producir el denim que utilizamos. Entonces la idea es sustituir ese denim tan contaminante por otras alternativas. Por ejemplo, hay empresas que están produciendo denim a partir de algodón orgánico con una reducción en el uso de agua, por ejemplo, de 80% y eliminación de los químicos utilizados en su producción. Hay empresas que están prestando y rentando las prendas de vestir y después las recogen del consumidor, reciclan y producen nuevos elementos. Otra idea de emprendimiento que surge es la de cerrar los ciclos. Por ejemplo, ¿qué tal si cerráramos el ciclo en Bogotá y municipios aledaños de 6.500 toneladas diarias que recibe el relleno Doña Juana? Solo reciclamos el 16%. Bueno, tenemos ciudades como Kamikatsu en Japón, que tiene una política de 0 desechos. La ciudad invirtió en plantas individuales para tratamiento de material orgánico para cada una de las viviendas de esta ciudad y tienen 46 tipos de división de los residuos que los pobladores depositan en la planta de tratamiento y de esa manera redujeron a cero pues, los residuos generados. Y aquí viene una oportunidad importante para Colombia. Es increíble que Colombia importe el doble de la madera que exporta, siendo un país con tanto potencial. El potencial de Colombia es aproximadamente 24 millones de hectáreas aptas para plantaciones forestales. Y bueno, la idea es aprovecharlo en esta posibilidad de la bioeconomía para productos forestales y también no maderables, desarrollos en muchas industrias como la farmacéutica, en fin. Algunas reflexiones finales entonces. ¿Será que la economía verde es un oxímoron, como también se ha llamado al desarrollo sostenible? ¿En qué sentido? ¿Será que podemos ser desarrollados sosteniblemente? ¿Ese crecimiento nos llevará a no ser sostenible? Es una discusión que tenemos que dar. También planteo que existen unos límites físicos al crecimiento económico. La idea de crecimiento económico ilimitado es una falacia que explica en buena medida por qué no hemos podido abordar estos problemas ambientales descritos. La economía verde nos presenta oportunidades de crecimiento para nuestros países, particularmente en estas épocas de crisis, pues es una oportunidad para transformarnos, oportunidades de emprendimiento como las presentadas aquí y una oportunidad para que las organizaciones se transformen hacia una sostenibilidad, ojalá fuerte. Muchas gracias por la atención y quedo entonces pendiente para los comentarios y preguntas en la siguiente sesión. Muchas gracias, profesor Javier. Muy interesantes los planteamientos. Le doy paso entonces a Carlos Olmos de la Universidad Católica de Colombia para que nos presente a nuestro próximo invitado. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias, doctor Javier, por esa intervención tan completa. Nos ha contextualizado de manera suficiente acerca de los hitos, los conceptos, la predominancia de los mismos y algunos ejemplos bastante interesantes. Dicho eso, continúo con la presentación del doctor Alejandro Gómez Cubillos, quien es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle y magíster en hidrosistemas de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado en varias instituciones del sector público y privado, entre ellas la Secretaría Distrital de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, en donde actualmente se desempeña como asesor en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dicho eso, cedo la palabra al doctor Alejandro, quien nos va a brindar su visión desde una óptica más ligada a lo que ha sido el desarrollo en el sector público y a continuación
damos paso para su intervención, doctor Alejandro. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y bueno, pues buenas tardes para todos. Pues gracias por la invitación a participar de este evento. Nos parece desde la Dirección de Ambiente del DNP que son espacios muy relevantes para llevar como pues esos mensajes y esas señales sobre para dónde orientar la política pública, sobre cómo podemos ir superando pues todos estos retos y asumiendo todos esos conceptos que muy bien pues lo explicaba el doctor Javier hace un momento. Entonces, pues para dar avance a la presentación, espero que la estén viendo. Si hay algún inconveniente con eso, por favor me lo indican. Y pues la idea es entonces presentarles qué acciones del sector público pues estamos desarrollando para ese desarrollo económico sostenible, ¿no? Entonces quiero que veamos algunos temas de contexto asociados con ese crecimiento verde, con la misión, con la política, con esos ejes estratégicos, cómo esos conceptos fueron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, qué metas tenemos, cómo vemos ese cambio del país y cómo pues estamos asumiendo también unas metas intermedias para el cumplimiento de los ODS. Y también pues algunos temas relacionados con la reactivación económica necesarios pues para empezar como a vislumbrar cómo, digamos, cómo todas estas economías verdes pueden apoyarnos a impulsar pues una reactivación sostenible e incluyente. Entonces, adelante con el tema de crecimiento verde. Yo creo que acá es bueno iniciar por este punto. Efectivamente, después de pues, esas crisis económicas que antecedieron en el 2008 y anteriores, pues vemos cómo la OCDE, que pues es esta organización de países de ingresos medios y altos, pues empiezan a enfocar esas políticas públicas para mejorar un poco su sostenibilidad y tiene una declaración conjunta de crecimiento verde a la que pues se han adherido varios países. Ahorita pues vemos un poco ese tema y cómo se saca pues una estrategia de crecimiento verde por parte de la OCDE y pues de sus países miembros en el 2011. Posteriormente todo ese desarrollo en el que participó el país para evaluar un poco cómo los objetivos de desarrollo del milenio iban tomando forma, iban cumpliéndose, algunos quedando rezagados, y pues se tiene como toda esta creación de la Agenda 2030, que es, digamos, firmada y hace parte de los compromisos de más de 180 países de las Naciones Unidas, entre ellos, por supuesto, Colombia, que pues se destacó en todas estas discusiones y que ha sido también aterrizada a través de documentos COMPES que permiten un poco ver cómo debemos preparar al país para asumir este reto y para empezar a reportar y a territorializar pues toda esta idea de los ODS y manteniendo pues esos principios de no dejar a nadie atrás. Entonces por eso ahí pues vamos a interrelacionar unos temas sobre la territorialización, la regionalización y el apoyo a las entidades que requieren este desarrollo. A partir de ahí, digamos que en el plan de desarrollo anterior empiezan a involucrar esos conceptos y empezamos a ver la necesidad de incorporar este crecimiento verde y este tipo de economías y a incorporar varios años de políticas públicas ambientales en las agendas de sostenibilidad de los sectores productivos y de los sectores de gobierno. Entonces, queda un compromiso de desarrollar una misión de crecimiento verde que le daría como esas prioridades al país para empezar a enfocar unos ejes estratégicos en los que Colombia tenía potencial y en los que Colombia podía avanzar de aquí al 2030, buscando un poco pues ese bienestar económico y manteniendo pues unas condiciones de sostenibilidad ambiental y de inclusión social. Y uno de los puntos claves para poder implementarla, digamos, para poder aterrizar todos estos puntos, pues fue la estrategia de economía circular que lideró el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio, en el que pues encontramos
varios puntos. Ahora más adelante vamos a detallar un poco más ese tema y cómo ese desarrollo de economía circular va a impulsar el cumplimiento de los ODS y va a impulsar también como esos compromisos de sostenibilidad y de cambio climático. Todo esto finalmente empieza a ser asumido como un compromiso nacional. Estos son unas apuestas de Estado de largo plazo, no hacen parte, digamos, de los movimientos políticos de los gobiernos, sino que hacen parte también de la planeación del desarrollo a largo plazo en el país. Y esto empieza a ser decantado en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene pues un horizonte al 2022 y aterrizando un poco esos compromisos de esas políticas públicas y poniendo como esas actividades y esas acciones estratégicas que deben ser cumplidas con ese horizonte, teniendo unas metas claras intermedias para el cumplimiento de los ODS. Entonces, bueno, como les decía, ese término de crecimiento verde pues acuñó en el 2009 con la declaración de la OCDE. Más de 40 países se comprometieron a combatir. Muchos países de Latinoamérica y del Caribe pues ya están incluidos dentro de esa declaración de crecimiento verde, como México, Chile, Perú, Colombia, pues por supuesto está en esa declaración. Y lo que queremos es reforzar unas trayectorias de crecimiento económico que puedan garantizar a largo plazo el desarrollo económico, promoviendo pues unas nuevas economías, aumentando la productividad, es decir, que produzcamos más con menos, que los recursos naturales que se necesita para fomentar ese desarrollo económico se utilicen de una manera eficiente, de una manera productiva. La conservación del capital natural, estoy de acuerdo con que los recursos naturales son un patrimonio, pero cuando los destinamos a apalancar esos motores de desarrollo económico, pues hacen parte de ese capital natural y ahí tenemos que reducir esos impactos ambientales, mejorar la eficiencia en el uso de esos recursos y reconocer un valor asociado a ese capital natural. También una trayectoria de bienestar social que fomenta la inclusión, que desarrolla ese capital humano y que genera unos empleos que tienen unas condiciones particulares sobre bienestar y sobre estabilidad que pues, también requieren en unos conceptos la OIT. Y en un marco de seguridad climática para promover un crecimiento que sea compatible con el clima en términos de adaptación y de mitigación. Con todo eso y con el desarrollo de más de 30 meses de la misión de crecimiento verde, donde se desarrollaron esos estudios técnicos que permitían priorizar, diagnosticar y establecer como las líneas de política sobre cada una de las temáticas, el COMPES aprobó en el documento 3934 la política de crecimiento verde. Esa política no es propiamente una política ambiental, es una política de corte económico que busca impulsar la productividad y la competitividad del país, asegurando el uso sostenible de ese capital natural y la inclusión social con un horizonte al 2030, y ese horizonte se da porque pues, es un medio de implementación de los ODS. Ahí vamos a tener unos ejes estratégicos en las nuevas oportunidades basadas en la riqueza del capital natural, donde podemos encontrar las fuentes no convencionales de energía renovable, los negocios verdes, la economía forestal y la bioeconomía. Ahí pues hay unas acciones particulares, unas metas para cada uno de ellos. Tener un uso eficiente de los recursos en la producción y el consumo, donde incluimos la eficiencia energética, la intensidad en el uso de materiales, la productividad hídrica y la productividad del suelo. El desarrollo de un capital empresarial y humano que puedan afrontar esos retos, un mejoramiento en las capacidades de CTI en el país y todo eso en un marco de gobernanza que permita una implementación ordenada y territorial. Tenemos 155 acciones que involucran a 2 entidades de gobierno, 12 componentes estratégicos que nos van a impulsar el crecimiento verde, que fueron los que les acabo de mencionar, y con un impacto directo en 9 de los ODS y en 7 objetivos de manera indirecta. Muchos de los indicadores que están en los que el país se comprometió en la Agenda 2030 están incorporados como indicadores de resultados de esta política de crecimiento verde. Ahora, parte de ese crecimiento verde y de cómo lo interiorizamos y lo podemos implementar es a partir del fortalecimiento de las capacidades de los sectores públicos, de los privados, incorporar eso en las agendas de la academia, y en eso pues hemos avanzado en el desarrollo de un curso virtual de crecimiento verde. Por eso en las memorias seguramente va a quedar acá el
Los enlaces de inscripción es un curso certificable en el que tenemos 9 módulos temáticos como lo ven en el slide. Y lo que buscamos con esto es poder impactar de manera conceptual digamos, esos tomadores de decisiones que pueden llevar a cabo la incorporación de esos elementos en la planificación territorial y en la planificación sectorial. También es importante el apoyo de la academia, digamos, como parte de ese enfoque multiactor que tienen los ODS, para poder desarrollar pues, unas agendas de investigación que permitan avanzar en esas temáticas en las que aún requerimos pensarnos en cómo afrontar pues, varios retos de esa sostenibilidad sectorial. Otro de los puntos es el índice territorial de crecimiento verde. Es un índice en el que estamos trabajando en planeación nacional. Lo que buscamos es tener una evaluación del desempeño a nivel subnacional, agrupar pues, varios de los indicadores en estos 4 dimensiones temáticas. Como les explicaba, pues hacen parte también como esa trayectoria de crecimiento verde, donde tenemos unos óptimos recursos, el estado del capital natural y las acciones sobre el cambio climático, unas oportunidades y esfuerzos en crecimiento verde que se miden a través de varios indicadores en el territorio, y otros indicadores que están relacionados con la equidad social. Con eso esperamos tener una medición única pues, a través de un índice compuesto en el que nos presente cómo están los territorios, cuáles son sus potenciales, y teniendo como objetivo la identificación de las brechas de implementación. Sabemos que en Colombia nuestros territorios tienen unas grandes diferencias entre unos y otros, tienen diferentes potenciales y hay unos avances regionales diferenciados en los que el índice pues, debe respetar y asumir estos cambios. Posicionar ese crecimiento verde en la planeación territorial, diversificando esas fuentes de crecimiento. Ahora, esa diversificación de fuentes de crecimiento es bien relevante porque a través de varios instrumentos de territorialización podemos llevar estas apuestas a realizarse a través de proyectos productivos en el territorio. Y viene acompañado también de unas señales adecuadas en las que esperamos orientar unas inversiones públicas y privadas para focalizarlas en sectores de interés. Entonces, este índice en el que estamos, pues, digamos, terminamos como pues, estos aspectos metodológicos y de construcción, y que ahora pues esperamos tener una publicación robusta y podérselas presentar a ustedes pues, en estos espacios de discusión, esperamos que iniciando el segundo semestre de este año. Otro de los puntos en los que podemos aterrizar estas apuestas de Estado y llevarlas como unos espacios de discusión con mayor articulación es el Comité Técnico Mixto de Sostenibilidad. Es un comité que hace parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que tiene pues varios de esos comités creados para impulsar pues todos estos temas con varias entidades de naturaleza pública, en las entidades nacionales, en entidades territoriales, con agremiaciones y parte del sector privado productivo, y la academia también, en la que buscamos promover el cumplimiento de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación, en la que hemos incorporado varios de esos indicadores de crecimiento verde en la Agenda Nacional, tener un seguimiento a la política de crecimiento verde, tener ese reporte del Comité Ejecutivo de los avances del Plan de Acción y identificar esos cuellos de botella, esas barreras normativas, institucionales, las barreras de mercado que van a impedir el avance de estas temáticas de crecimiento verde. Entonces ahí vamos a enfocar pues, la mayoría de esfuerzos y realizar recomendaciones al Comité Ejecutivo del Sistema, que pues está presidido por el Presidente de la República, y mejorar pues esos indicadores de competitividad e innovación. Tenemos más de 20 entidades vinculadas a este comité, y dentro de los planes de acción hemos enfocado los esfuerzos en 3 temáticas: en la economía circular a través de la implementación de la estrategia nacional, en la formulación de una estrategia de bioeconomía que pues está orientada a través de una misión que lidera el Ministerio de Ciencias, y el desarrollo de la iniciativa Biodiversidades del Ministerio de Ambiente, en la que esperamos tener unas ciudades más sostenibles, más incluyentes y que permitan pues una sostenibilidad ambiental de largo plazo.
Quisiera ampliar un poco el espectro de estas tres temáticas. La primera es el tema de bioeconomía, en la que, como les comentaba, tenemos una misión que está liderada por MinCiencias, en la que se busca potenciar ese desarrollo socioeconómico del país y para las regiones, tener una gestión eficiente, sostenible de la biomasa, que es, digamos, uno de los materiales que tiene un mayor flujo en cuanto a magnitud y en cuanto a redes en el país, tener la biodiversidad, servicios ecosistémicos, productos y procesos de alto valor agregado mediante la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, acá vamos a tener unos desafíos que están, asociados principalmente con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en la que esperamos un aprovechamiento de la biodiversidad continental para un desarrollo sostenible, un programa de Colombia biointeligente que comprende desafíos en el uso de la biodiversidad, un agroproductivo sostenible que construya un tejido social, una biomasa y química verde con mayor valor y pues cero desperdicios, y llevando también un tema de salud y bienestar a través de tecnologías avanzadas para estos dos sectores que pues, son jalonadores de la bioeconomía, ¿no? Entonces, acá tenemos unas, bueno, y esto pues con con los temas transversales de gobernanza, regionalización y de incentivos, financiación e inversión que esperamos cumplir digamos, en el desarrollo de la misión y en el largo plazo del horizonte de esa estrategia de bioeconomía. Ahora, lo que queremos el 2030 es aumentar la participación de la bioeconomía en el PIB, aumentarla al 10%, tener una creación de 2.5 millones de empleos, apoyar a los departamentos del Distrito Capital en consolidar esas cadenas de valor y la generación de clústeres, y lograr más de 500 bioproductos que contengan pues nuevos principios activos, que tengan bioproductos en etapas pre y comerciales, tener una ampliación del registro de nuevos mercados nacionales e internacionales, y sobre esto digamos que el Ministerio de Ciencias ha avanzado en la identificación de demandas regionales, en tener una hoja de ruta regional para tener prospectos, oportunidades y modelos de operación, en la cual pues se han tenido inversiones por parte de Bancoldex por más de 4.000 millones, una construcción colectiva de ese plan de acción, instrumentos de transferencia de extensionismo tecnológico que se han hecho por parte de Ecopetrol en el fondo Francisco José de Caldas por 10 millones de dólares, la incorporación de Minenergía en la transición energética, el hidrógeno verde, se tienen también algunas convocatorias de bioeconomía, unas convocatorias abiertas por 41.000 millones en prospectos de política. Entonces ahí pues hay unas grandes oportunidades, y en las que también pues vemos un interés de la cooperación internacional a través de la Unión Europea con DECIRA 2020, en Alemania con Bioeconomy y el UK Pact del Reino Unido, Swiss Contact y el BIR Corea. Entonces ahí creo que vamos a tener pues un gran apoyo en la implementación de esas acciones que se han identificado a través de esta misión de bioeconomía. Otro de los puntos es la Estrategia Nacional de Economía Circular para promover la participación productiva, maximizar el valor agregado de los sistemas industriales y agropecuarios y las ciudades sostenibles. Esa es una estrategia que lideró Minambiente y Mincomercio durante el 2018. Fue la primera estrategia en Latinoamérica y el Caribe de este tipo, en la que pues llevamos una priorización de unos materiales industriales, de los materiales de envases y empaques. La biomasa, digamos, como les digo, pues es uno de los materiales que tiene un mayor flujo en el país, el agua, la energía y pues materiales de construcción y demolición, que también pues en unas cantidades enormes que requieren cerrar pues esas brechas de aprovechamiento y circularidad. Todo esto a través de la innovación tecnológica, de la colaboración entre actores y pues de unos esquemas de modelos de negocio. En eso pues se han avanzado a través de 24 mesas regionales de economía circular, se tienen 22 pactos regionales firmados, más de 50 proyectos regionales de economía circular en ejecución, y todo esto previsto para incorporar esta temática dentro de las agendas departamentales de competitividad e innovación, en las que son pues apoyadas por los centros de investigación
y por la academia, por las universidades que tienen pues esos aterrizajes regionales y locales. El segundo punto que quería tratar es el Plan Nacional de Desarrollo. Como les digo, pues en este plan se viene aterrizando más de 10 años de política pública enfocada en sostenibilidad. En ese plan tenemos que el 98% de esos indicadores están asociados a una o más metas ODS, principalmente en términos de equidad, de construcción de paz, pero también de emprendimiento. Tenemos varias asociaciones entre estos indicadores. Uno de los mayores es el ODS 10, en la que tenemos pues una gran sincronía con lo que esperamos digamos, de desarrollar para el país en este horizonte al 2022. Dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo tenemos un pacto por la sostenibilidad en el que buscamos pues esa consolidación de procesos que equilibren la conservación del capital natural, un uso responsable en la producción y que esa riqueza natural sea apropiada como un activo estratégico. Y ahí tenemos 4 líneas de acción a través de los sectores, de la consolidación de sectores productivos, sostenibles y bajos en carbono, y tenemos pues varios de los sectores y sus compromisos para lograr estas metas de sostenibilidad. El posicionamiento, otro de las líneas es el posicionamiento de la biodiversidad como un activo estratégico de la nación, en el que se trabaja a través del control de la deforestación, que tenemos ya recientemente aprobado un COMPES que busca pues consolidar esos compromisos de gobierno y de diferentes entidades en la lucha contra la deforestación, el pago por servicios ambientales que está orientado a través de diferentes estrategias. Una de ellas son los proyectos tipo en los que se busca pues estandarizar ese acceso al financiamiento del Sistema Nacional de Regalías para este tipo de proyectos a nivel territorial, y pues impulsar la bioeconomía, la economía forestal, los negocios verdes y el turismo sostenible. También otro capítulo, otra línea de acción es la resiliencia a partir de la prevención y el conocimiento y la adaptación al cambio climático, y también la modernización institucional, la educación y el manejo de los conflictos socioambientales que pueden estar derivados de todo pues este andamiaje de producción de las economías verdes, y en la que esperamos influir en las reformas a las CAR, en los procesos de licenciamiento, la educación ambiental y la transformación de conflictos, y crear pues unos centros regionales de diálogo ambiental que permiten interacción de esos actores. Ahora, no voy a detallar mucho esto, simplemente quiero mostrarles algunas de las metas que se tienen en esas líneas de sostenibilidad sectorial, en la que queremos aumentar los sistemas de producción de ganadería bovina sostenible, aumentar la penetración de vehículos eléctricos dentro de los vehículos registrados en el RUND, reducir la intensidad energética. Acá la meta del cuatrienio es 3.43 terajulios por 1.000 millones de pesos, pero esperamos en el 2030 llegar a 2.9. Tener un aumento en la tasa de reciclaje, en la que teníamos una línea base de 8.7, pero esperamos al finalizar del cuatrienio lograr el 12%. Hace poco salió el boletín técnico del DANE, en el que nos informa que ya estamos en el 11.1, y esperamos al 2030 llegar a un 17.9%. Estas son metas que también están adheridas dentro de ese Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Tener una reducción de gases de efecto invernadero, un mejoramiento en la calidad a través del índice de calidad del agua en varias de las estaciones de monitoreo del IDEAM, y mejorar la calidad del aire en pues, varias de las estaciones, medido, digamos, a través del número de estaciones que tienen un cumplimiento, un estándar de la OMS menor a 30 microgramos por metro cúbico. Entonces, estas metas pues son claves, son determinantes, en las que pues están trabajando todas las entidades del gobierno para poderla lograr. Y en términos de biodiversidad, esperamos aumentar las áreas que están bajo esquemas de pagos por servicios ambientales, incentivos a la conservación, aumentar también ese número de bioproductos registrados en el programa Colombia Vivo. Como les mencioné en la misión de bioeconomía, lo que esperamos al 2030 es tener más de 500 de estos bioproductos, aumentar el número de expediciones científicas realizadas con apoyo de Colciencias, aumentar, por supuesto, el número de negocios verdes verificados por las autoridades ambientales regionales, y
también es clave el aumento también del porcentaje de participación de la economía forestal en el PIB, sobre el cual, por supuesto, el aprovechamiento forestal controlado a través de plantaciones comerciales, donde sea viable y donde se respete, pues, por supuesto, los límites territoriales. Ahí, pues, tenemos un potencial de llegar al 1% de participación en el PIB, y para eso pues se están trabajando en agendas interministeriales para el mejoramiento de este sector de la economía. Y en términos de reactivación económica, digamos que todo el tema de la pandemia y todas las estrategias que derivan para el manejo de las situaciones, pues generan unos momentos de grandes retos y oportunidades para el país, en el que pues se ha definido pues un compromiso por Colombia, con un compromiso con el crecimiento limpio, donde se puede dar pues unos pasos trascendentales en la idea de producir conservando y conservar produciendo, que es como ese eslogan del Pacto de Sostenibilidad. Y ese compromiso se compone de la generación de empleo, de un campo con paz y legalidad, del crecimiento limpio y sostenible, donde nos vamos a enfocar un poco, y la parte pues de vulnerabilidad de los más pobres de la sociedad. Ahora, en esto se emitió pues un documento COMPES que aprueba esa política de reactivación y repotenciación y crecimiento sostenible e incluyente, que asume ese nuevo compromiso para el futuro de Colombia, y dentro de los objetivos específicos tenemos un renglón que está enfocado al sector productivo hacia un crecimiento mayor y más sostenible, donde logramos incluir pues unas líneas estratégicas para empezar a incorporar elementos de política pública en la transición energética, para consolidar esos compromisos que se tienen en bioeconomía, en los mecanismos e instrumentos de aterrizaje de las entidades que están involucradas con ese tema, en la implementación de esos mecanismos y de esos vehículos de implementación de la economía circular, y un desarrollo rural sostenible. Y a partir de ahí, pues desarrollamos unas líneas estratégicas de oportunidades para el crecimiento verde a través de proyectos de encadenamiento de productos bio en sectores priorizados como energía, salud, químico, alimentos, agropecuario y turismo. Tener un programa de aceleración empresarial que va a tener el apoyo pues, de las entidades del sector comercio y turismo como Impulsa. Oportunidades de inversión y posibilidades de alianzas estratégicas para proyectos de bioeconomía y economía circular. Crear pues, fondos especializados en el apoyo al desarrollo y comercialización de nuevos productos y procesos, y unas líneas de trabajo de bioinsumos de uso agrícola, que son temas que ya han venido trabajando desde Agrosavia, y pues hay unos avances importantes en ese sentido. En términos de economía circular, articular esos mecanismos para los proyectos en sectores de comercio, industria y turismo, tener unos marcos normativos vinculantes que permitan esa transformación sectorial y contribuyan a la eliminación de barreras, tener instrumentos económicos para la transformación del modelo de producción y consumo, tener instrumentos para promover la separación en la fuente de los residuos sólidos, que pues es uno de los puntos de entrada para potenciar la circularidad y para reducir la fuga de materiales que terminan pues en rellenos sanitarios, o en algunos casos en la disposición inadecuada en territorio. Tener instrumentos para infraestructura sostenible a partir de tasas compensadas con FINDETER, y tener instrumentos que promuevan esa sustitución de materiales primarios en la construcción de infraestructura pública, aunque pues esto finalmente esa acción no quedó reflejada en el COMPES, pues es algo que ya se puso sobre la mesa y en lo que estamos trabajando para mejorar esas condiciones de política pública que permitan esa sustitución. Y bueno, continuamos trabajando con la sostenibilidad en la agenda de política pública a través de documentos COMPES como el de Economía Circular y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, en la Política Nacional de Control de Deforestación y Gestión Sostenible de los Bosques, en la implementación del COMPES de Colombia como potencia bioceánica sostenible. Y en construcción, pues estamos trabajando en una política que permita la transición energética, y una política también para la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos. Digamos, en las memorias, pues vamos a dejar los enlaces para la revisión y la descarga de los documentos. Y con eso, pues, doy por terminada mi intervención, y estaré, pues, atento a las preguntas que surjan, pues, en el espacio que tendremos
dentro de un momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Alejandro, por esa intervención tan completa acerca de lo que ha sido la respuesta desde la política pública a estos desafíos que refieren a la sostenibilidad y a la economía verde, el desarrollo de las líneas estratégicas y los programas a implementar. Dicho eso, cedo la palabra a Alejandra Cafádica, quien dará lugar a la presentación de nuestro próximo panelista. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Alejandro. Gracias, Carlos. Bueno, ahora le voy a presentar a Mauricio Cárdenas Patiño, director regional de LIN Latam y cofundador y presidente de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio, gerente, consultor y coach del área de sostenibilidad, estrategia empresarial, innovación, tecnología, transformación de la cultura organizacional, equidad de género y desarrollo de competencias gerenciales, con más de 30 años de experiencia en las empresas multinacionales, de organización multilateral, fundaciones, emprendimientos y universidades en Estados Unidos, España, México, Centroamérica, Caribe y Suramérica. Mauricio, pues tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa. ¿Me confirmas que se escucha bien? Sí, se escucha y vemos tu presentación. Excelente, gracias. Entonces, he titulado esta presentación Negocios Verdes, Evolución y Tendencias. Como ya Rosa lo expresó, he trabajado en investigación en innovación y emprendimiento sostenible, en consultoría en estrategia de negocios sostenibles y la gestión del cambio organizacional, y finalmente en temas que desde la Cámara Verde son mi día a día en apoyo al cambio de comportamientos, al rediseño de procesos y la transferencia de tecnologías limpias. Esta imagen les muestra a ustedes que los temas de sostenibilidad hay que entenderlos desde las emociones. No les puedo preguntar a ustedes porque no tengo interacción, pero seguramente más de uno está sintiéndose plácido, tranquilo y aspirando a ver verde tan pronto salga de esta reunión o posiblemente el día de mañana cuando haya sol. En contraste, hay unas emociones que este documental está despertando. Yo he participado en varias discusiones acerca de, digamos, el rigor y la confiabilidad de la evidencia allí presentada. Si ustedes no lo han visto aún en Netflix, se los recomiendo. La palabra para describir lo que uno siente después de hora y 20 minutos de duración es shock. Y en algunos casos, como en el mío personal, la ratificación de por qué dejé de comer pescado. ¿De qué vamos a estar hablando? De las características y tendencias de los negocios verdes. No, espero no ser reiterativo con la presentación que acabaron de darnos. Voy a hablar también muy rápidamente, entendiendo que unos de los destinatarios de esta presentación son emprendedores o aspirantes a emprendimientos sostenibles. Muy brevemente haré alusión a las competencias de emprendimiento que se requieren para ser exitoso, no solamente en términos de negocios verdes, sino en general en terrenos en los cuales no hay certidumbre plena, y este tema de los negocios verdes es uno de ellos. Y finalmente, les compartiré la agenda de apoyo que hemos venido desarrollando en la Cámara Verde desde 2012 para promover redes de negocios verdes. En particular, yo desde mi formación en estudios doctorales en la Universidad de Denver, en Colorado, he estado trabajando en temas ambientales, en temas de política energética y durante un par de años, recién constituido el Ministerio de Ambiente, tuve la buena fortuna de ayudarle a ese naciente ministerio a fines de los 90s en crear una cultura cohesiva entre las diferentes entidades que se habían fusionado para la creación del MinAmbiente. Aquí simplemente valdría la pena reiterar que desde 2014
se expidió en Colombia un Plan Nacional de Negocios Verdes. Y en eso hemos sido pioneros. Una de las personas con las que más he trabajado este tema, Ana Karina Quintero, que fue la coordinadora de Negocios Verdes, y con su entonces jefe y jefe de la Oficina de Negocios Verdes en el Ministerio de Ambiente, Jorge Jiménez, pues hemos podido aterrizar estas definiciones y examinarlas. Hoy precisamente tuvimos una reunión con un equipo de consultores externos al ministerio respecto a qué tanto se ha estado midiendo entre los un poco más de 2.000 negocios verdes verificados el impacto positivo en los ambientales y la incorporación de buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, y sobre todo en respuesta a una pregunta que ellos nos hicieron. Estaba yo con uno de mis colegas y aliado de la Cámara Verde, Julio Andrés Rosso, que ha liderado Amazonía Emprende. La pregunta sobre si ha sido ventajoso o no para estos negocios verdes ser verificados. Sobre eso vamos a mirar con mayor detalle. En el Plan Nacional de Negocios Verdes hay básicamente 3 categorías de negocios verdes. No voy a ir al nivel de detalle, sino me voy a concentrar en los círculos centrales, los que están con el fondo blanco. Están por un lado los bienes y servicios provenientes de los recursos naturales. Ya todos a lo largo de nuestra vida hemos oído mencionar que Colombia puede ser la despensa del mundo, que nuestra riqueza natural desde hace mucho tiempo y en virtud de nuestra deficiente capacidad científica y tecnológica ha sido aprovechada y hasta patentada por laboratorios extranjeros. Y aquí, de una manera, digamos, integral, se le da respuesta a esa aspiración y a esas diferentes maneras de aprovechar esos recursos naturales. En segundo término están los ecoproductos industriales, que se asemejarían a lo que el conferencista anterior llamó economía circular, porque de lo que se trata ahí es de que se pueda aprovechar esos denominados residuos en una actividad manufacturera, por ejemplo, para otra muy diferente. El caso clásico en Colombia es el aprovechamiento del bagazo de la caña de azúcar, por un lado para la generación de energía y por el otro lado para la producción de papel. Y hay, digamos, una infinidad de casos. Nosotros desde la Cámara Verde hemos realizado foros y ruedas de negocios de economía circular, en donde uno literalmente se sorprende de la cantidad de aprovechamiento que se puede hacer de estos, de otra forma, denominados residuos. Y un tercer conjunto de negocios verdes son los relacionados con el mercado de carbono, en los que Colombia, en el espacio de apenas 4 años, logró pasar de 0 a 1 billón de pesos, que es el valor de los bonos de mercado, bonos de carbono negociados en el mercado entre 2016 y 2020. Hay un tema que la pandemia nos ha hecho relegar a un segundo plano, pero que es infinitamente más grave que la pandemia, y es el tema del cambio climático. En la época en que yo estudié política energética a inicios de los 80s no existía, por lo menos no como algo en el terreno académico y mucho menos en el empresarial o en las prioridades de los organismos multilaterales, esta temática de cambio climático. Por supuesto que ya se sabía que la quema de los combustibles fósiles, que es el motor de esta anterior revolución industrial, estaba contribuyendo a ello, pero no se había convertido en un fenómeno social ni tampoco de los medios de comunicación. Al día de hoy sí, y pues lamentablemente la pandemia ha opacado la importancia de continuar trabajando en ello. La Fundación Ellen MacArthur, que fue creada hace apenas 10 años, se ha convertido en el estándar en relación a temas de economía circular, y el planteamiento de las personas de la Ellen MacArthur Foundation es que se puede reducir en un 100% la emisión de gases de efecto invernadero en una economía y, por supuesto, a nivel global, si se toman medidas relacionadas con la adopción de energía renovable y de
eficiencia energética y si se toman medidas para incorporar la economía circular. La reducción puede ser del 100%. Eso contrástenlo con la declaración reciente del gobierno nacional, en donde saltó de comprometerse a una reducción de 20% en la emisión de gases de efecto invernadero a un 51%. Desde el punto de vista técnico, claro que es posible. Desde el punto de vista económico, también es posible. Desde el punto de vista social, es en donde enfrentamos las mayores dificultades. ¿Cuáles son las líneas de acción recomendadas y que de alguna manera son el telón de fondo del espacio de crecimiento de los negocios verdes y las industrias relacionadas, como la de las finanzas sostenibles? En primer lugar, que ya había mencionado, la eficiencia energética y las energías renovables. En segundo lugar, y ya fue mencionado aquí, la movilidad eléctrica. La eliminación de subsidios a combustibles fósiles. ¿Quién lo creyera? A la fecha, aún siguen subsidiados los combustibles fósiles en países como Colombia. En cuarto lugar, la adopción de sistemas de producción agrícola para ecosistemas saludables. Yo tuve la ocasión en diciembre de 2019 de asistir a la segunda presentación, creo que fue, por parte del viceministro Esmeral de la época, acerca de el avance en los compromisos de Colombia como país frente a la reducción de los gases de efecto invernadero. Y allí, y seguramente sigue vigente hoy, los grandes culpables, particularmente en Colombia, en términos de la contribución a estas emisiones que generan el calentamiento global, son posiblemente en su orden las prácticas de economía forestal, vale decir la deforestación al ritmo de 200.000 hectáreas por año. En segundo término, las prácticas agropecuarias contrarias a lo que permitiría capturar carbono y no emitir, como en el caso de del ganado, otros gases que son 100 veces más negativos en términos de su contribución al calentamiento global, como es el caso del gas metano. Y en general las prácticas agrícolas que al favorecer el monocultivo obligan, por razones absolutamente biológicas, a la utilización intensa de agroquímicos, que por supuesto en su origen también son grandes contribuyentes a las emisiones de CO2 y otros gases que contribuyen al calentamiento global. Aquí está agrupado el tema de la economía circular. No voy a leer cada una de las R's, pero que se resumen en esas denominaciones y que desbordan lo que la mayor parte de las personas piensan que es economía circular, y es el reciclaje. Mucho antes, esa es la última y la peor opción, mucho antes de llegar a adoptar, digamos, procesos de reciclaje, lo que se recomienda desde el punto de vista de la implementación de economía circular es el repensar o el rediseñar. Me llamó la atención en una presentación reciente que vi que le añadieron una primera R, o sea, serían 10, y se llama rechazar. Y ahorita lo vamos a reforzar. Claramente los millennials y los centennials rechazan el uso de vehículos, no solamente los movidos por combustible fósil, los vehículos eléctricos también, y los reemplazan por bicicletas. Rechazan los pitillos, rechazan el uso de cepillos de dientes de plástico de un solo uso, y así sucesivamente. Entonces yo creo que a punta de esos comportamientos sostenibles seguramente vamos a avanzar simple y llanamente por razones generacionales. ¿Cuáles son las tendencias? Ya también fue mencionada en las dos presentaciones anteriores. La primera de ellas, y esto encaja con lo que hacemos desde la Cámara Verde en apoyo a los negocios verdes, es el aprovechamiento de, al menos de dientes para afuera, la reactivación económica verde en la pandemia, honrando la labor que la Agencia Estatal
de apoyo al emprendimiento ha hecho recientemente. Hay que decir que después de aproximadamente 10 años de existencia, por primera vez Impulsa sacó un programa, se llama ECOS, para propiciar el emprendimiento sostenible. Entonces, algo está cambiando. Hay una conciencia sobre cambio climático que moviliza de nuevo principalmente a las generaciones Centennial y Millennial. Tuve la ocasión hace menos de 10 días de hacer una presentación semejante a esta ante altos directivos de empresas de una región del país que ha sido la cuna de la industria en Colombia. Y básicamente mi impresión de lo que ocurrió ahí es que estas personas interpretaron estas palabras como una preocupación única y exclusivamente para los responsables de la sostenibilidad ambiental dentro de sus organizaciones, no como una preocupación de la alta dirección. Por supuesto, no concuerdo con esa apreciación. A través de cómo se comportan millennials y centennials, estamos avanzando esta tendencia de consumo responsable. Algunos de los adultos, como es en mi caso, que soy generación de la guayaba o baby boomer, han aprendido de sus hijos, que en el caso de uno de los míos tiene 30 años y desde los 14 años se negó sistemáticamente a consumir alimentos que no fueran de origen orgánico. Eso siempre me llamó la atención, costaban 3 veces más que los productos convencionales y al día de hoy, y me ha costado trabajo, le he seguido su ejemplo. El ambiente regulatorio, lo mencionó el presentador anterior, ha sido dinámico en términos de esto y Colombia siempre ha sido pionera. Yo me acuerdo que la primera vez que me interesé en temas ambientales era el año 1973, cuando Colombia expidió el denominado Código Nacional de Recursos Naturales. Fue una manifestación temprana de lo que la clase política en el país ha prestado de atención a temas técnicos y por supuesto los exámenes de qué tanto ese código sobrevive al día de hoy o ha contribuido a que el país y su economía sean más sostenibles, pues son discutibles. Lo mismo que pasa con COMPES de crecimiento verde o de ODS, que por supuesto algunos los califican de juramento a la bandera, otros por el contrario ven el vaso medio lleno con la reglamentación que ha ocurrido de algunos de los temas contemplados. Hay un tema en el que somos particularmente sensibles en la Cámara Verde porque nosotros representamos a la Federación de Estados Unidos de Cámaras Verdes de Comercio y trabajamos en llave con regiones del mundo que son pioneras en tecnologías limpias. Europa y, asómbrense, el Medio Oriente. No me refiero a los países árabes, grandes productores históricamente de petróleo, saben que dentro de 25 años ese petróleo en el subsuelo no va a tener valor alguno y que ya sus acciones en las empresas que propiciaban la continuidad de los combustibles fósiles se han devaluado, están invirtiendo en uno de los ejemplos que fue mencionado por el conferencista anterior, hidrógeno verde. Ese es apenas uno de los ejemplos. Hay una tendencia que en Colombia está ejemplificada en algunas empresas, sobre todo multinacionales grandes, que han identificado los modelos de innovación abierta como un camino para introducir en su cadena de suministro la sostenibilidad con pequeñas empresas con conocimiento, con tecnología patentada y con alguna trayectoria que les permite ser escaladas que hoy día están apoyando a estas grandes empresas que es más difícil transformarlas hacia la economía verde de lo que estos emprendimientos que nacieron verdes lo pueden ser. Y finalmente, como uno de los renglones dentro del plan de negocios verdes, con mucho rezago desde el punto de vista de la comparación a nivel internacional
y en su expresión de ecoturismo, con un retroceso obvio debido a la pandemia, como ejemplos de, o sea, ¿qué nos sirve ser el segundo país más biodiverso del planeta Tierra si estamos extinguiendo especies a través no solo del cambio climático como tal, sino, por ejemplo, de la destrucción de bosques? No me cansaré de decirlo, al ritmo de 200.000 hectáreas por año. De esta diapositiva solo quisiera recalcar la parte de la derecha. Nosotros hoy, a través de esas diferencias generacionales, y por supuesto esto afectado por su capacidad adquisitiva, estamos encontrando consumidores que buscan ser ellos y ellas saludables, que están hiperinformados, que se preocupan por las etiquetas y que están conectados en redes sociales y pueden generar de un día para otro movimientos. En Colombia no se acostumbra mucho el tema del boicot, pero en otras latitudes sí. Estos consumidores cada vez más se preocupan por la historia detrás de los productos. Entonces Gap perdió el 50% del valor de mercado, estoy exagerando, es para dramatizarlo, cuando el mundo entero se dio cuenta que en Bangladesh habían muerto mujeres y jóvenes por debajo de la edad de trabajo infantil por un incendio, habida cuenta del la total negligencia de Gap para protegerlos. Hoy tenemos a Inditex, que es el dueño de la marca Zara, anunciando que no solamente en términos de carbono neutralidad, sino en términos de respeto a los derechos humanos de los trabajadores, está asegurándose de que no pueda ocurrir una tragedia como la que le generó la pérdida de valor de mercado de Gap. Estos consumidores, y estamos trabajando con un prestador de servicios tecnológicos en Silicon Valley que lo permite, están cada vez más interesados en no solo la historia que hay detrás, sino que lo que digan sea cierto. Y está adoptándose el blockchain, por ejemplo, para cafés especiales que se exportan a otras latitudes. Precisamente en esas latitudes, no en Colombia, en donde el mercado de consumidores conscientes es muy, muy, muy limitado, hay pago de un precio premium a aquellos productos, incluso de origen agrícola, como es el caso del café, que demuestran la historia detrás de ellos y es creíble las etapas en la cadena de valor que son certificadas utilizando el blockchain, que en este caso tecnológicamente lo que permite es que no haya modificaciones desde donde se identificó la información. Y por supuesto, además de preocuparse por su salud, esos consumidores conscientes están preocupados por el impacto social y sobre el medio ambiente. Y con esta lámina termino. Creo que ya agoté los 20 minutos, Rosa. Sí, pero está bastante interesante su propuesta y bueno, muchísimas gracias por la información. Bueno, permíteme terminar con esta perfecto. lámina. Te quedan los 5 minutos. Gracias, perfecto. ¿Cuáles son los negocios verdes con potencial de crecimiento? Tuvimos una discusión con personas que están asesorando al ministerio y desde luego esto es basado en la experiencia de los últimos 8 años y le sumamos otros 5 con la experiencia de los últimos 13 años de las organizaciones que giramos alrededor de estas cámaras verdes de comercio que trabajamos muy de la mano. Si alguien quiere emprender y emprender verde, por Dios, estamos en déficit de solución de los temas de adaptación y mitigación del cambio climático. En la semana del 5 y 6 de mayo vamos a desarrollar una actividad para la que hemos llegado preparados, incluso estando en el territorio, para que la reactivación económica de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sea efectivamente verde y que las soluciones naturales estén a prueba de embates de huracanes, porque es una zona de huracanes. Yo viví en Miami 11 años y nadie en su sano juicio haría construcciones o utilizaría estándares de construcción que no estén a prueba de embates de huracanes de
125 millas por hora. El 90% de las construcciones de Providencia desaparecieron justamente porque no hay, y a la fecha sigue sin haber, un código de construcción. El calificativo que la persona responsable de la reconstrucción de Providencia le dio a las nuevas casas que se han establecido, funcionaria del gobierno, fue: están bonitas y están pintadas de colores. No nos dijo nada sobre los códigos de construcción. Negocios verdes con potencial de crecimiento, la economía circular. Combinadas las medidas de economía circular con las medidas de adopción de energía renovable y eficiencia energética, vamos a poder contribuir como sociedad, no solamente la nacional, sino global, a la reducción en un 100% de los gases de efecto invernadero. Es ahora o nunca. Hay un cuarto elemento, ese lo trabajamos mucho y vamos a fines del mes de junio a tener un foro y rueda de negocios e inversión sobre este tema para la Amazonía. O sea, Colombia tiene, no sé, la cuarta parte de su territorio en la Amazonía. La destrucción mayor de bosques ocurre cada año en el departamento del Caquetá, que es parte de la Amazonía. Y las iniciativas más innovadoras son unas solemnes ingenuidades en términos de sembrar árboles, incluso disparando desde aviones las semillas, confiando en que un milagro permita que un porcentaje relativamente alto de esos árboles lanzados, semillas de árbol lanzados desde un avión o desde un dron, germinen. Y lo peor, sin que haya una organización social que respalde lo que allá abajo va a ocurrir. Entonces, estamos trabajando con Amazonía Emprende, Julio Andrés Rosso, precisamente en generar negocios verdes en simultaneidad, es la economía silvopastoril, con la reforestación, para que haya personas de carne y hueso que al combinar diferentes cultivos y aprovechando que los cultivos siempre se benefician de la sombra de los árboles, hagan que esa reforestación sí funcione. Hay un tema que no me cansaré de repetirlo, está fuera de nuestro radar en un país como Colombia, y es el hecho de que después del petróleo y sus derivados, el agua de los ríos y de los océanos, es las prendas de vestir. Recuerden que lo que las hace baratas es también que son de materiales sintéticos. Entonces, esas prendas baratas y que pasan de moda rápido, están plagando de microplásticos los océanos y por ende los peces que consumimos, y nos están acelerando problemas de salud. Está la movilidad verde, no tengo que decir más al respecto, distinto de que la meta gubernamental del Plan de Negocios Verdes es absolutamente limitada, porque a 2030 no está contemplando que haya arriba de un 15% del parque vehicular movido con energía eléctrica, y en donde estamos más graves es en el tema del transporte público, en donde en ciudades como Bogotá se ha declarado la emergencia climática, y la única cláusula de la emergencia climática que fue objetada por la alcaldía fue precisamente la que la obligaba a no invertir en vehículos diferentes a los que con energía renovable funcionaran. Ahí estamos graves. El ecoturismo, y voy a devolverme acá, el ecoturismo, pues lo tenemos quieto en primera por la pandemia, constituye además de una modalidad de generación de divisas, una modalidad de compenetración con el entorno natural. Ojalá, habida cuenta de la pandemia, sí evolucione y atraiga a consumidores colombianos que bastante falta les hace entender su relación con el ambiente. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Ahí en el chat tienes algunas preguntas. De igual manera, nosotros vamos a hacer pues el cierre en este momento por el evento terminado hasta ahora. Es por temas de tiempo, no alcanzamos a responder todas las preguntas. Sin embargo, Alejandro estuvo contestando en el chat.
Igual, Mauricio, te invito a que le hagas una lectura ahí si puedes. Y para cerrar, entonces voy a hacerles una pregunta así que de pronto queda en el tintero para que nos lo responda el profesor Javier, seguidamente Alejandro y por supuesto Mauricio. Ahorita estamos dentro de un ecosistema y una comunidad de emprendedores que están queriendo hacer emprendimiento verde y pues que están mirando todas las posibilidades, no solo desde la academia, sino también desde lo que es la Cámara de Comercio, desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes puedan brindarle a los emprendedores que están en este momento escuchándolos y que pues han formulado una serie de inquietudes? ¿Cuál sería ese mensaje? Empezamos por el profesor Javier Sabogal para cerrar con ese mensaje especial y seguidamente escuchamos a Alejandro y después al doctor Mauricio. Sí, muy interesante el conversatorio. La invitación para los emprendedores es a seguir por este camino de la sostenibilidad con nuevas organizaciones, con la transformación de las organizaciones existentes, aprovechar las políticas nacionales y globales que buscan incentivar precisamente el desarrollo de estos emprendimientos. En mi caso particular, hay una oferta desde la academia de formar a las personas en la gestión ambiental en las organizaciones, particularmente en la Universidad Nacional de Colombia, y es una forma de fortalecer esas capacidades que se requieren para crear empresas que se transforman y emprendimientos exitosos y sostenibles. Muchas gracias, Javier. Alejandro. Bueno, desde la política pública considero que es un muy buen momento para emprender en economías verdes. Creo que se le ha dado fortaleza a muchos temas. Hay que tener en cuenta que no todos tienen el mismo nivel de desarrollo, que en algunas temáticas, en algunos de esos ejes estratégicos, tenemos unos mayores desarrollos, tenemos unos mayores potenciales y tenemos también unos mecanismos y unos instrumentos para poder hacer asistencia técnica, para poder hacer financiamiento y para poder hacer un aterrizaje territorial adecuado que vienen diferenciados en cada uno. Entonces, dependiendo de las temáticas en las que quieran enfocar ese emprendimiento, podemos hacer una revisión de esa oportunidad de poderlo desarrollar de una manera adecuada. Ahora, es cierto que muchas de las ideas y digamos, de esas nuevas líneas de negocio y de cómo podemos asumir nuestro reto de sostenibilidad dentro del aparato y el andamiaje productivo del país, pues digamos que en esa innovación y en esa creación de capacidades puede estar también digamos, la oportunidad también de desarrollarlos. Entonces, reitero, es un buen momento, es un buen escenario internacional en el que se han venido a fortalecer muchos de los procesos de sostenibilidad que tienen los países para poder desarrollar sus esquemas de reactivación y de repotenciación económica y Colombia no es la excepción. Tenemos pues ya en implementación pues varias políticas que están enfocadas en esto y pues muchas convocatorias a través de las entidades que hacen esa asistencia técnica o financiación o tienen pues mecanismos e instrumentos de articulación de competitividad en las que podemos buscar y podemos desarrollar, además de la cooperación internacional en muchos de esos temas. Entonces, bueno, con eso finalizo mi intervención y pues muchas gracias por la invitación y la atención que... Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, ¿cuál será ese mensaje para los emprendedores? Bueno, el mensaje para los emprendedores es que, uno, no trabajen solos. La razón de ser de estas organizaciones, esta es una asociación sin ánimo de lucro, nació en Colombia a fines de 2012, nació en una institución académica, en la Universidad de los Andes, donde yo trabajé 20 años. Hoy día nuestra sede, que lleva cerrada un año, es la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes.
no trabajar solos no quiere decir afíliense a la Cámara Verde. Hay una multiplicidad de gremios, de asociaciones, por ejemplo, para los interesados en temas de energía renovable está SER, que es la Sociedad de Energía Renovable. Para los interesados, que los vi en las preguntas, en la construcción sostenible está el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Lamentablemente, el bloque mayor de nuestros afiliados son desertores de una federación que existió algunos años, tal vez 5 o 6 años, que desapareció y que cuando desapareció tenía 800 miembros. Era la Federación de Agricultores Orgánicos. Eso pues habla de, digamos, la vulnerabilidad de este tipo de asociaciones. El no trabajar solos, entonces, sí implica unir esfuerzos con otros emprendimientos que están buscando generar una Colombia sostenible. No trabajar solos también implica tener una mirada rigurosa, y muchas veces las asociaciones le hacen el favor a los emprendimientos individuales, a la legislación. Hay un marco normativo súper amplio. Nosotros llevamos 3 años examinándolo en equipo con la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente, con Planeación Nacional, con el Instituto Humboldt, con una organización privada que fue la anfitriona del proyecto mientras que la pandemia permitió que avanzara, que se llama Brigar Urrutia, que es la firma de abogados más grande del país y que tiene a su interior la práctica de ambiente y de negocios sostenibles también más grande del país. Y uno se aterra de la cantidad de incentivos tributarios y no tributarios que existen y que no son aprovechados por esos emprendimientos. Con esto no les estoy yo queriendo decir que en la lista de tendencias que yo enumeré, el ambiente regulatorio es apenas una de las olas respecto de las cuales se pueden apoyar, como quien hace surfing y ve a cuál ola me subo yo. Hay otras, 7, creo que listé en la diapositiva donde hablé de esto. Si no hubiera, y hay un problema que no sé si la lista de entidades que Alejandro puso en el chat que están trabajando alrededor de temas de sostenibilidad desde, sobre todo el gobierno colombiano, tengan esa conciencia. En el proyecto que hemos ejecutado hay una plena conciencia de esto. Hay interpretaciones diversas. La DIAN piensa una cosa, el Ministerio de Energía piensa otra y la Secretaría Ambiental local piensa otra. Y no, el hecho de que haya muchas normas no quiere decir que el camino sea sencillo. Hay seguramente, y para eso las asociaciones y los gremios, aunque no litiguen, sí sirven para aclarar esas interpretaciones conflictivas entre diferentes entidades y hay escucha. Yo tengo que decir que entre el ministerio que yo conocí cuando nació, yo tuve la buena fortuna de tener como mi jefe durante 10 años en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, a quien fue el primer ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, que hoy lidera el Foro Nacional Ambiental. Y lo digo en esos términos porque típicamente ha sido un ministerio técnico, funcionarios y continuidad en sus políticas. Y Alejandro, que no sé si inició con este gobierno, Creo que tenemos problemas de conectividad, Mauricio. Tenemos tiempo atrás, pero es muy interesante ver cómo hay cosas que yo que conozco el ministerio desde que nació, que ha habido, doy fe de que hay continuidad y eso es muy importante. Y un tercer y último recomendación a los emprendedores y emprendedoras del sistema financiero global, dotan
dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible. Creo que tenemos problemas de conexión. Si quieres, lo dejo. Sí, porque no te estamos escuchando, Mauricio. Quiero resaltar en este momento no me están escuchando. Ya, se volvió otra vez, que quedó como entrecortado. No, simplemente para que no pierdan ese hilo, si alinean su estrategia de negocios con la contribución a los ODS, uno de los cuales, el 13, es el de acción climática, otro es el de acceso a energía limpia, y así sucesivamente, van a poder tener acceso a una fuente creciente de financiación y de inversión en el mercado internacional. No hay que depender única y exclusivamente de las iniciativas que dentro de Colombia, que normalmente están atadas a fondos internacionales para apalancar financieramente sus emprendimientos verdes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a los panelistas. Gracias a todos los asistentes. Antes que se desconecten, quiero contarles que queremos extenderles una invitación para el próximo encuentro de este ciclo de conversaciones sobre bioemprendimiento, que será el próximo 12 de mayo, en este mismo horario, y pues vamos a hablar sobre la economía circular. Entonces, bienvenidos todos, continúen en nuestros ciclos de conversaciones. A los panelistas, pues muchísimas gracias por esa información tan específica, por tomarse su tiempo también y brindarnos esta información que veo que por el chat hubo bastante participación. Gracias a todos los asistentes, a las universidades que hicieron posible este encuentro, y pues bueno, esperamos vernos el próximo mes en mayo, y así vamos a seguir haciendo talleres. También vamos a tener unos bootcamp, entrenamientos. Pues queremos que pues sigamos parte de este ecosistema de bioemprendimiento. Entonces, pues damos por cerrada este encuentro, y pues bueno, que tengan una excelente noche que ya está por iniciar. Un saludo a todos. Buenas noches para todos.